que ella trabaja en el maravilloso Teatro Nacional Cervantes, que acá con Carlos lo adoramos. Y además trabajás en el área, sos la productora de teatro sos productora de teatro y danza y sos asistente general del área de gestión de públicos del Teatro Nacional Cervantes. ¿Cómo estás, Brenda? Hola Mariel, bien, hola y Carlos también, gracias por la invitación. ¿Ustedes ¿Qué tal, cómo están? Brenda? Buenas tardes, bienvenida a Increíble el Arte. Gracias. Disculpame así, pero viste cuando se te confunden todas las páginas. Y sí, no pasa nada, no pasa difícil nada. abrir tantas cosas a la vez para presentar a alguien y que se te va la... Otra cosa es el piso, viste, estar ahí y ver a la persona a la cara. Total. Todavía, mira, 1 año y medio nos cuesta. Ay, sí. Sí, es terrible. Bueno, contame, porque vos tenés todas noticias hermosas para contar. Y me parece que en estos días amerita esas noticias. Ay, sí, bueno, la verdad es que, como bien decía, yo trabajo en el área de gestión de públicos del Teatro Nacional Cervantes, que la coordina Sonia Jaroslavsky. Es un área muy novedosa que desde el 2017, cuando se inaugura en el Teatro Nacional Cervantes, no solo a la cabeza con Sonia, sino también con Ana Durán, bueno, lo que empieza a hacer el área es a desarrollar una serie de acciones destinadas a acercar públicos que por la existencia de diferentes barreras no tienen dentro de su menú cultural ir al teatro. Pero también tiene la misión de volver amenas las experiencias de expectación para aquellas personas que sí son habitués del teatro. Claro. Entonces, claro, dentro de todas esas acciones entra un programa de mediación cultural que después se fue haciendo transversal a todo el teatro, que se llama TNC Accesible, que junto con Sonia coordinamos desde el 2018 más o menos. Este programa nace en el año 2018 en conjunto con la Dirección Nacional de Innovación Cultural y un poco lo que tenía como objetivo era garantizar el disfrute en igualdad de condiciones para la mayor cantidad de personas, los espectáculos del teatro. Y ese garantizar el disfrute tenía que ver con desarrollar un plan de acciones, como decía antes, transversal a todas las áreas del teatro y sostenida en el tiempo, que adaptaran o brindaran ciertos recursos accesibles para que personas, en este caso muy específico, con discapacidad sensorial, personas ciegas, sordas, pudieran venir al teatro, que era lo que más nos interesaba. Entonces, desde ese momento estamos desarrollando un montón de acciones. Bueno, en lo presencial, en 2019 se hicieron funciones con recursos accesibles. Por ejemplo, rápidamente nombro audiodescripción, intérpretes de lengua de señas en escena, visitas táctiles que consistían en recorridos previos a ver la obra por la escenografía, el vestuario, conocer a los actores para que las personas ciegas tuvieran tuvieran información sobre las estaturas de los actores, sobre sus voces. Bueno, se generaron contenidos en audio, en lengua de señas. La verdad es que se hizo un trabajo muy grande durante la presencialidad y bueno, cuando llegamos a la pandemia todo se fue hacia lo virtual, entonces ahí empezamos a desarrollar nuevas acciones que, bueno, buscando la oportunidad que traía, ¿no?, esta situación. Una pregunta, porque sí. Tanto Carlos como yo conocemos muy bien la gestión pública y a mí me intriga algo. Porque desde la idea que trae alguien, vamos a hacer esto, a la acción, que sé que vos, Brenda, y tu otra compañera son las que la llevan a cabo. ¿Quién empezó con esta gestión y quiénes fueron las que pusieron manos en el asunto y de dónde sacaron todas estas ideas? Porque yo sepa, mucho en Argentina no hay, porque las notas que yo vengo haciendo sobre teatro accesible son en España, en Ecuador, en otros países. Hemos tenido notas ya el año pasado y los otros años, pero te lo digo también porque yo como docente de teatro hice varias funciones en el Teatro Nacional Cervantes con mis alumnos con discapacidad en el año 98, mira lo que te estoy diciendo. Estaba Dragún como director y él me dijo, este teatro tiene que ser accesible, mirá vos. Wow. Traelos igual y vamos viendo cómo ponemos rampas, cómo hacemos las cosas, porque claro, viste, en aquella época de discapacidad se pensaba en rampa nada más, no todo el abanico de dificultades.
y actividades que hay que desarrollar para que sea accesible realmente. Pero bueno, él fue el único de todos los teatros que me lo abrió y dijo, vamos y vamos a hacerlo. Por eso digo, esto que fue un plan a nivel nacional en ese momento, alguien se le ocurrió ahí adentro y lo expandió, ustedes se lo pusieron al hombro y lo hicieron, ¿cómo se asesoraron para hacerlo? Porque en otros países hay ingenieros involucrados, ¿viste? Claro. Técnicos, contame. Bueno, un poco de todo, un poco de todo lo que venís diciendo. La idea principal viene, como te contaba, a partir de pensar a las personas como públicos para el teatro. Entonces, Sonia Jaroslavsky y Ana Durán, que hace más de 15 años que llevan adelante el programa Formación de Espectadores en el Ministerio de Educación de la ciudad, que es un programa que trabaja con la formación de nuevos públicos para las artes escénicas en escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires, públicas. Ellas traen toda esa experiencia a el área de gestión de públicos, que en el Teatro Nacional obviamente cobra otra envergadura y empieza a trabajarse en varias líneas. Muchas de esas líneas tienen que ver con lo que se trabaja, por ejemplo, en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Chile o en el Teatro Solís de Uruguay. Hay como una red así que se armó entre estudiosos y trabajadores de los públicos, digamos, para las artes escénicas a nivel latinoamericano. Y bueno, Sonia y Ana tienen especial contacto con el GAM y con el Teatro Solís, entre otros. Claro. Y bueno, esta necesidad de volver accesible al teatro tiene que ver con eso. Para que todos los públicos vengan al Teatro Nacional hay que hacer un montón de acciones. Entre ellas, bueno, la accesibilidad es una de ellas claramente. Entonces parte desde ahí, desde pensar a las personas con discapacidad como públicos. Y cuando uno piensa esa relación entre el teatro y las personas, bueno, ahí empiezas a ver qué hay y qué no hay para que esas personas vengan al teatro. Así que empieza por eso. Lo otro fue asociarnos con gente que sabía. Nosotros teníamos todo el conocimiento sobre las artes escénicas, sobre los públicos, y necesitábamos especialistas en accesibilidad cultural. Llegamos a Viviana Azucena y Pilar Amoya, que trabajan en el área de accesibilidad cultural de la Dirección Nacional de Innovación Cultural, que también es una dirección que pertenece al Ministerio de Cultura, como el Cervantes. Entonces era ideal. Nos juntamos ahí y en conjunto con los saberes de artes escénicas de parte del Cervantes y los saberes de Viviana y Pilar, que además ya venían trabajando, por ejemplo, con museos. Los museos trabajan mucho en accesibilidad, entonces tenían muchísima experiencia en ese sentido. Se armó un plan que lo primero que tuvo como así la primera acción fue hacer un diagnóstico de lo que había y no en el teatro. Es decir, transitar por el teatro, ver qué había, ver qué no, y bueno, y ver qué se podía hacer siempre con poco dinero al principio. Como siempre, grandes cosas con poca caja. Exacto, era con asociación, y eso nos hacía buscar respuestas creativas también. Por ejemplo, como no teníamos el equipamiento para hacer la audiodescripción completa de todas las obras, desarrollamos en conjunto con la FAICA, que es la Federación Argentina, la deben conocer, ¿no?, de instituciones de ciegos y ambliopes. Eso fue lo otro que hicimos, unirnos con instituciones que nuclearan a las personas a las cuales queríamos llegar, ¿no? Eso es lo más, las primeras dos cosas. ¿Cuál es la dinámica de cada discapacidad y qué es lo que necesitan? Que ellos saben más que nadie qué necesitan, y bueno, además tenemos una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nos paramos sobre el artículo 30, que habla sobre lo que tienen que cumplir los estados parte para que las personas con discapacidad tengan participación plena en la vida cultural de cada espacio. Entonces, bueno, había que juntarse con las personas adecuadas, y bueno, lo pudimos hacer asociándonos, y como te contaba, con la audiodescripción se armó algo que se llamaba audiodescripción introductoria o audiointroducción, que consistía en un audio de entre 5 y 6 minutos que se pasaba al inicio de la función y recuperaba algunas cuestiones lumínicas, de movimiento, de vestuario, de escenografía, etcétera, etcétera, que lo escuchábamos todos los que estábamos en la sala, tengamos discapacidad o no tengamos discapacidad. Entonces también tenía un doble rol, que era el de visibilizar la realización de estas acciones, y también desde el Teatro Nacional visibilizamos que hay derechos y que hay que cumplirlos. O por ejemplo con la ley sobre la circulación y permanencia de los perros guías. Entonces desarrollamos... Mirá, qué interesante.
Claro, hicimos una acción para visibilizarlo, para visibilizar esa ley. Entonces, por ejemplo, pusimos bebederos en el hall de entrada del Cervantes, y con señalización, y a las personas y el personal de sala estaba ya capacitado para recibir a las personas con discapacidad visual, usuarias o que usan perro guía para circular, claro. Y se les invitaba a que si el perro quería tomar agua podía hacerlo en el hall. Entonces todos los espectadores veían todo eso y veían a los perros circular por las salas y se sentaban al lado de espectadores con los perros. Y bueno, era una forma de visibilizar la existencia de leyes también, que esa es otra de las cosas que hacemos. Claro, ¿no? Sí, derechos, leyes, sí, necesidades, está todo ahí. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo...? Sí, Carlos, estás ahí por preguntar algo. Sí, no quería interrumpir porque el relato de Brenda es súper interesante. Después sí... te vamos a consultar o me va a interesar que nos cuentes algo sobre el laboratorio de actuación que tienen ustedes también. Pero quienes hemos pasado por la gestión y hemos tenido la suerte de pasar por la gestión trabajando en el teatro, estoy hablando de hace muchos años, yo anduve por ahí, por esos maravillosos pasillos que vos recorrés y por esos pisos del anexo que vos debés recorrer a diario. Yo anduve por los años 90. Wow. Antes que yo en el 98. Sí, yo estaba en blanco y negro en aquella época, la tierra estaba caliente, imagínese. Pero lo que quería consultarte, porque siempre a todos los que tuvimos en algún momento desde nuestra formación y a posteriori nuestra intervención en la gestión, lo que siempre nos desvivió como teatro y como ícono nacional, hablando del Cervantes, era la inserción federal de las políticas que se bajaban en el Teatro Cervantes, que más allá de estar obviamente emplazado en la ciudad de Buenos Aires, porque en algún lado tiene que estar emplazado, siempre se trató en las gestiones de, no me gusta usar la palabra derramar, pero no encuentro otra en este momento, de derramar esa política en el interior del país. Expandir, ahí está, ¿ve? Pero por eso conducimos de a dos, porque ella encuentra las palabras que yo no encuentro. Total. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hay algún proyecto o están ustedes buscando la manera de expandir esto que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires en el resto del país, tratándose de un teatro nacional que además depende de un ministerio que es nacional? Bien, gracias por la pregunta, Carlos. Sí, ya en 2019 en la presencialidad hicimos acciones accesibles en las producciones del interior del país. Lo que hicimos fue, ese año había un proyecto que se llamaba Produce en el País, que lo que hacía era seleccionar obras a través de una convocatoria para realizarse íntegramente en distintas localidades. Y ese año se había hecho una obra en Tandil, otra en Rosario y otra en, a ver si me... Córdoba, en La Plata. ¿puede ser? Córdoba había sido en 2018, en 2019 fueron esas tres, Rosario, Tandil y La Plata. Entonces, lo que hacíamos era, bueno, pedíamos un tiempo antes una filmación de algún ensayo de la obra, un ensayo general para saber, para conocerla y realizar una evaluación sobre qué se podía hacer sobre esa función. Por otro lado, nos contactábamos a través, por ejemplo, de la FAICA con instituciones que agruparan personas ciegas en cada lugar y nos contactábamos y los llamábamos para trabajar en conjunto y además para después que sean los públicos que vengan, ¿no es cierto? Porque vos podés hacer un montón de cosas re lindas y después el público no viene, también hay que llamarlo, hay que convocarlo. Entonces, por ejemplo, así fue que en Tandil hicimos acciones para acercar a público con discapacidad visual. Encontramos justo se hacía en una universidad que tenía un departamento de accesibilidad, entonces nos unimos con ese departamento, más con una asociación de personas ciegas a través de la FAICA, y realizamos visita táctil y audiodescripción en vivo, que la hizo la misma directora de la obra, desde la cabina, iba audiodescribiendo en vivo, estuvo increíble. Lo pienso y me emociono. Sí. Porque yo fui guía de la visita táctil, además, entonces, no sé, tenías personas, por ejemplo, un señor que era
conductor de camiones, y que había sido conductor de camiones y que había quedado ciego de grande, y el señor nunca había ido al teatro en su vida. Era la primera vez que pisaba un teatro gracias a esta acción, que era como un avisito táctil, una audiodescripción, bueno, cosas así increíbles. Después, por ejemplo, en Rosario, estaba muy buena porque era una performance en el Museo de Arte Contemporáneo, de Arte Contemporáneo de Rosario, y era una guía que ya de por sí la guía era ciega, entonces era, ahí había una interpelación muy grande porque estábamos hablando de una performance que hablaba sobre la Gioconda y las artes plásticas y qué sé yo, y la guía era una persona ciega, e hicimos un par de funciones con intérpretes de lengua de señas y fueron escuelas de chicos sordos a esas funciones. Y por último, el monio, así que cerró en ese año, fue Hamlet de Villa Elvira en La Plata, que pudimos aplicar todo, visita táctil, audiodescripción y lengua de señas en escena, con el detalle, acá también vamos a sacar los pañuelos para llorar, de que una de las actrices tiene un hermanito sordo, por ende sabía lengua de señas, y bueno, la obra es una versión de Hamlet de Shakespeare, ella era la personaje de Ofelia, tenía un monólogo y lo hizo ella en escena en lengua de señas. Entonces, claro, qué maravilla. Qué maravilla. Y yo sigo pidiendo más, ¿viste? Como son los padres que piden y las madres. Sí. ¿Tienen también dispuesto para las personas del espectro autista de que por ahí las luces no estén tan fuertes, que el sonido no esté tan fuerte? ¿Han pensado en eso o todavía no lo han podido incorporar? Bueno, te cuento, previamente a la pandemia, hacia fin de año, a través del British Council, que es una de las instituciones que apoya este programa, junto con la Dirección de Innovación Cultural, empezamos a desarrollar una serie de capacitaciones en torno a funciones distendidas, y vino una especialista de Gran Bretaña, Kirsty Hoyle, que nos formó a varios, no solamente del Cervantes, sino que se invitaron a instituciones de todo el país. Se los invitó acá a Buenos Aires a la formación, y bueno, y el proyecto era en 2020 empezar a trabajar en eso, y bueno, pues aquí estamos encerrados en pandemia. Pero lo que nos pasó con la pandemia también es que, continuando con esto de lo federal, pudimos, gracias a la virtualidad, llegar a todo el país. Entonces, todo lo que estamos realizando ahora en la materia de accesibilidad, gracias a la virtualidad, llega a todo el país. Sí, así que, porque además tienen una página donde están todas las obras para poder ver, y hay algunas que se filman especialmente, ¿no? Claro, tuvimos en pandemia, se hicieron 3 grandes acciones. Lo primero fue salir a subtitular todo, porque el subtitulado no lo habíamos podido incorporar en la presencialidad. Entonces, sí, lo pudimos hacer en la virtualidad. Esto de buscar las oportunidades, bueno, era el momento. Como retomando lo que hablábamos antes de quién hace qué cosa, bueno, al principio subtitulábamos nosotros, compañeros del teatro que se iban sumando, todo a pulmón, nos leíamos los manuales y con el YouTube fuimos aprendiendo, hasta que luego logramos contratar a una subtituladora, obviamente profesional, que se dedica a hacer eso, y desde el momento cero todos los materiales salieron subtitulados. Luego se generó el proyecto Escena Visual Accesible, a la cabeza con Gabriela Bianco, que es actriz y directora CODA, es decir, hija oyente de padres sordos. Lo que se hizo fue intervenir 10 obras del proyecto del ciclo Nuestro Teatro en lengua de señas argentina, con actores y actrices señantes, actores sordos y actrices oyentes. Es decir, que se empezaba ahora a trabajar la accesibilidad del otro lado, ¿no? No como público, sino ya del lado de la escena. Entonces se pueden ver en el canal de YouTube 10 obras intervenidas en lengua de señas argentina con una búsqueda doble. No solo la comunicación, sino también, bueno, buscar qué pasa con la lengua de señas en escena, que es distinto a pensar la interpretación solamente, ¿no? Como lo tenemos en los noticieros. Esto que vos comentás, Brenda, es en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes, ¿verdad? Exactamente, se llama Cervantes Online. Claro. Así lo buscan. Igual en el Cervantes Online hay también estrenos de obras que se hacen en el interior, por eso yo te decía de Córdoba, porque el Estribor estrenó el otro día, porque tengo un amigo, Fernando Rosaroli, que trabaja ahí como actor, y hoy daban una conferencia también, creo que en estos días,
Sí, hacían una charla con los... Porque también hay charlas. Exacto. Por eso de que somos el área de gestión de públicos, desarrollamos acciones para todo tipo de públicos. Claro, y las conversaciones, como vos me decís, son una acción que se llama de mediación, dirigida para aquellos públicos que quieren continuar un poquito más la experiencia después de ver una obra, que quieren saber un poco más, que quieren conversar sobre esto. Bueno, generamos esos espacios que antes lo hacíamos en la presencialidad, como imaginarán, y ahora nos la rebuscamos para hacerlo online. Y bueno, te podés anotar y el miércoles que viene, 23 de junio, podemos conversar. A las 19, sí, eso es lo que estaba viendo. Pensé que era hoy, mira. Sí, el miércoles que viene. El miércoles que viene está la inscripción abierta, se pueden anotar, es gratuito y bueno, charlamos con los actores y las actrices de esta obra en particular. Y decime, ¿cómo es esto de laboratorio de actuación y señas con lengua de señas en escena? Bueno, esta es la gran novedad, bien fresquito, salió ayer del horno, producto de todo el impacto que tuvo, lo de escena visual accesible con los intérpretes, con los actores y las actrices señantes. Y que ya nos viene pasando, que se viene como solicitando un poco esto de compartir la experiencia, porque además somos el Teatro Nacional, entonces también tenemos que ser una vidriera, ¿no? Para otros espacios. Entonces este año decidimos generar varios espacios de formación a partir de la experiencia con el TNC accesible, y bueno, uno de esos espacios es este laboratorio, se llama Laboratorio de Actuación, Lengua de Señas en Escena, coordinado por Gabriela Bianco, con la asistencia de Caro Torres, está dirigido a personas sordas y oyentes mayores de 18 años con un buen nivel comunicativo de lengua de señas argentina, y el fin de este laboratorio es explorar las posibilidades artísticas y creativas de la lengua de señas en el escenario. Como su nombre lo indica, eso, es un laboratorio de actuación en lengua de señas. Entonces, todas aquellas personas que estén interesadas en indagar un poco más sobre la lengua en sí misma y que a su vez tienen conocimientos e intereses sobre la actuación, la interpretación en escena, es el espacio, se pueden anotar, la inscripción la pueden encontrar. Eso es lo que yo decía, la inscripción es para personas que, por ejemplo, una persona que estudió alguna vez teatro pero no sabe hacer lenguaje de señas, o tenés que saber hacer las dos cosas, tener una noción por lo menos del lenguaje de señas. Sí o sí hay que saber lengua de señas argentina, hay que tener un nivel comunicativo bueno, y si hay personas sordas también tienen que tener un buen nivel comunicativo en español. ¿Sí? Muy bien. Hay algo de ahí del bilingüismo que tiene que estar más o menos manejado. Y después porque además es lenguaje de señas argentinas, porque cada país tiene su lenguaje de señas. Claro, tiene su propio... Entonces no podés con otros idiomas tampoco. Claro, sí, bueno, eso es otra cosa, es federal, o sea que se pueden anotar de todo el país porque se cursa por Zoom. Claro. Así que, de hecho, ya tenemos inscritas 3 o 4 personas, uno de Río Negro, otro de Córdoba, otro de Jujuy, o sea, así de todas las juntas. Sí. Estamos súper contentas porque ya en 2 días tenemos así, muy federal, arrancó, estamos muy contentas. Así que, pero bueno, la idea es que eso que decís, Brenda, y que originó mi primer pregunta, es fundamental, porque muchas veces y en muchas gestiones pasó que el Teatro Nacional Cervantes se convirtió como en un espacio teatral de la ciudad de Buenos Aires, y de una elite. Claro, que termina siendo una elite, porque en definitiva la ciudad de Buenos Aires es como una suerte de elite cultural de este país. Entonces, la federalización de los proyectos del Teatro Nacional Cervantes siempre debemos celebrarla, porque esa es la idea con la que el teatro se generó y la que debe primar. Por eso es fantástico. Igual a mí las referencias que me trajeron de Brenda, y ahora nombrame la otra compañera tuya que se me borra el nombre, de Brenda Carlini, Sonia Jaroslaski, que es la coordinadora del área Sonia Jaroslaski. Es como que son hiper inquietas, no solamente lo hicieron federal, lo hicieron accesible, no las para nadie. Es fantástico, por eso... Me parece maravilloso, y eso hay que festejarlo y hay que difundirlo constantemente. Tal cual. Por eso lo estoy remarcando, porque la federalización de los proyectos es un signo que el Teatro Nacional Cervantes
debe cultivar y debe fortalecer. Y yo celebro que hoy estés acá y que nos estés contando esto y que los proyectos se conviertan en federales y que el teatro sea un ejemplo, como vos lo llamaste también, como un ejemplo, una forma a imitar por el resto de las provincias y de los territorios del mal llamado interior del país. Interior, sí. Porque yo soy santafesina, así que lo tengo bastante escuchado también. Así que yo claro, también ya soy sí, cupo y es federal. para felicitar. Así que... No, y además si el Cervantes lo empieza a hacer, ya sé que hay toda una estructura y toda una movida que tiene el Cervantes que no lo tiene un teatro chico, pero por ahí hay un teatro que puede hacer funciones distendidas, otro teatro que pueda hacer con accesibilidad, por ahí todo a la vez no lo pueden incorporar. Hablo de los porque el Cervantes más tampoco pequeños. lo pudo incorporar todo a la vez, o sea que también la idea es transmitir eso, que hay que buscarle las vueltas creativas, porque además estamos hablando de artes escénicas, de teatro, de arte, entonces todo hay que buscarle la vuelta creativa para que se empiece a meter en el universo artístico y deje de ser un adosado, una cosa que se pone ahí, ¿no? Exacto, porque a veces la barrera del lugar que no tiene la misma tecnología o no tiene el mismo acceso, se empieza a vencer a partir de que cunde el ejemplo de un lugar donde sí se pudo vencer, porque hace de referencia. Entonces eso es lo importante del laburo que ustedes hacen. Lo que dice Mariel es muy cierto. Hay provincias con posibilidades económicas mucho más limitadas que el Teatro Nacional Cervantes, que los que pasamos y los que atraviesan por ahí, como vos, Brenda, saben que muchas veces también tiene muchas limitaciones. Sí. Pero la federalización de las políticas hace que se vayan encontrando soluciones. A veces que tienen que ver con lo creativo y a veces que tienen que ver con lo económico, porque sirve para ir a golpear la puerta de quien tiene que poner la platita para que se puedan hacer algunas cosas, ¿verdad? Y además también nos sirve para por ejemplo, cuando volvamos a la presencialidad, que espero que sea pronto, el Cervantes va a realizar acciones in situ en diferentes localidades del país. Entonces, si vos ya hay una persona que la formás sobre lo que estás haciendo, cuando llegamos al espacio de esa persona, hablamos el mismo idioma. Entonces, yo puedo implementar una acción accesible con esa persona porque ya sabe de lo que está hablando, porque ya antes tuvimos una instancia en la que la formamos o en la que vio alguna de nuestras acciones, hasta incluso hacer estas cosas, estas instancias de formación, hacen que se vuelva como una rueda que bueno, que después sirve para otras acciones del Cervantes, ¿no? Como eso también nosotros lo pensamos mucho cuando generamos estas instancias de formación. Ustedes tienen también cursos o talleres de formación, por ejemplo, cuando vos hablabas de teatro distendido, ¿lo dan abierto al público o es algo que los vienen a preparar a ustedes y después ustedes son los encargados de preparar en diferentes provincias? Bueno, como esto es muy reciente, la verdad, porque empezamos a fines de 2018 y entre 2019 y 2020 se consolidó. Primero nos tuvimos que capacitar nosotros un montón. Exacto, digo, hay capacitación para otras personas, por ejemplo, yo soy dueña, no soy dueña de nada, pero te digo, soy dueña del Teatro Pepino y al 88, y quiero que del Teatro Pepino al 88 se ríe porque tuvimos una agrupación en el centro de estudiantes llamada así. Mi Teatro Pepino al 88 quiere tener todo esto, y yo quiero ir a capacitarme. ¿Podrá hacer eso el Cervantes en algún momento? Bueno, estamos ahora, ayer iniciamos el primer seminario de accesibilidad y artes escénicas, que lo elaboramos con la Dirección Nacional de Formación Cultural, Formar Cultura, que tiene un aula virtual, que ofrece un montón de cursos y talleres y qué sé yo. Y nosotros nos unimos, porque también somos del mismo ministerio, y desarrollamos este seminario al cual se inscribieron 620 personas de todo el país y con una diversidad lo había visto que ni eso, era una locura, Una locura, teníamos posibilidad, es la primera edición, nosotros no nos imaginábamos que esto iba a ser así, y solamente teníamos lugar para 50 personas, así que esta primera edición va a ser para estos primeros 50, que ya arrancó ayer, ya estamos trabajando en eso.
Y bueno, ahora claramente hay que seguir trabajando en esto, hay que seguir ofreciendo estas instancias, así que ya seguramente elaboraremos o una segunda edición o junto a Formar Cultura otras instancias más populares, digamos, así no tan cerradas, para acceder a estas experiencias, porque ya nos dimos cuenta que hay que trabajar 620 personas, es una locura. Así que eso, por un lado, está empezando a suceder este año. También el laboratorio de actuación en lengua de señas se desprende de esta intención, ¿no es cierto?, de formación. Claro. Y por otro lado, hemos dado un montón de charlas que están públicas y visibles sobre contando la experiencia, son espacios más de sensibilización, pero lo hemos hecho y bueno, estamos en ese camino empezándolo ahora, hoy, justo. Así que muy bien, para todos. Genial. Y por ejemplo, yo sigo pidiendo, ¿viste? Venga. Por ejemplo, obras que ya estuvieron en cartel y por ahí se reestrenan. Se pueden reestrenar y preparar a los actores, porque sé que, por ejemplo, en Madrid sucede eso. Llaman a tal grupo que hizo tal obra y dicen, ¿la quieren reestrenar y ahora accesible? ¿Eso tienen idea de hacerlo? Sí, totalmente. Siempre que estamos siguiendo la grilla, digamos, siempre estamos viendo ahí cómo es la grilla de programación y tratando de anticiparnos para ver qué acciones podemos implementar. Como decíamos antes, no siempre se puede hacer todo, pero siempre en cada instancia que sale del teatro estamos pensando qué podemos implementar. Y de hecho tenemos proyectos ya escritos y que están ahí esperando a que se pongan en la sala. Claro. Bueno, Brenda, la verdad que es hermoso todo lo que están haciendo, muy interesante, mucho laburo, porque eso lleva un laburo que nadie imagina, muy grande. Brenda Carlini, que es la asistente general de la gestión de públicos del Teatro Cervantes, nos ha dado esta nota, y decinos en dónde pueden ingresar para estar al tanto de todo esto, y por ejemplo de este laboratorio de actuación. Bien, hay varios lugares, empiezo por las redes sociales. Tenemos todas las redes sociales oficiales del Teatro Nacional Cervantes, que son Twitter, Facebook e Instagram. Así lo buscan, Teatro Nacional Cervantes o TNC, lo van a encontrar fácil. Después tenemos un Facebook específico de las actividades del área que se llama Cervantes Educación. Ahí van a encontrar seguro el laboratorio y todas las instancias de formación. Tenemos la página web, que es www.teatrocervantes.gov.ar. Ahí van a encontrar toda la programación online, presencial, noticias. Y también hay una pestañita en la página web que se llama Públicos, que si la despliegan tienen todas las acciones de mediación, de educación, de accesibilidad, etcétera, etcétera. Y ahí pueden ver todo, absolutamente todo. Y bueno, si no, nos escriben por WhatsApp al 11 2456 2633 o por mail a gestiondepúblicos@teatrocervantes.gov.ar. Todas esas formas de contacto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Brenda Carlini. Nos vamos a seguir comunicando porque seguro que va a haber novedades constantemente y sin más ahora que va a empezar a abrirse todo, vamos a poder hasta conocernos cara a cara. Ay, ojalá. Esperemos que sí, Brenda. Sí. Muchas gracias por estar y felicitaciones por el laburazo que están haciendo. Y nada, ofrecerte este espacio para seguir difundiendo las actividades de ese maravilloso Teatro Nacional Cervantes que tanto amamos y comprometerte a que estés cuando nosotros requiramos alguna cosa, digamos, una para un lado y otra para el otro, ¿vale? Bueno, muy bien. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Para ustedes, que tengan buenas tardes y buenas noches. Gracias. Igualmente. Bueno, Carlos, que se nos fue el programa, pero lo que pasa es que Brenda tenía mucho para contar y yo para preguntarle y usted también. Digo cómo son estas cosas. Digo, cuando uno es parlanchín y tiene un